¿Qué pasa cuando hablamos de políticas públicas más allá de los informes de escritorio que nadie lee? Cuando dejamos el PowerPoint y abrimos el micrófono. Cuando escuchamos a quienes han estado ahí planificando, ejecutando, evaluando, aprendiendo. Vamos a hablar de todo. Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias con Voz Propia, un espacio para humanizar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Aquí compartimos experiencias reales, profundas y aprendizajes prácticos. Y preguntas que aún no tienen respuesta. Un formato pensado para ti, que aprendes diferente, que analizas, que cuestionas, que transformas. Porque formar capacidades no es solo transferir conocimiento, es construir comunidad. ¿Cómo se toman decisiones de políticas públicas cuando no sabemos a dónde, cómo y a quiénes están llegando? ¿Cómo focalizamos las políticas sin información territorial? ¿Cómo hacemos cuando los sistemas de información no conversan con lo que pasa en el barrio y en la vereda? Pues bien, hoy hablaremos de los desafíos de los datos y de sus innovaciones, por supuesto, para la focalización y el seguimiento de políticas públicas. Hoy estaremos con Paulo Lara y Edgar Bernal. Paulo es asesor de población y desarrollo de UNFPA y Edgar es nuestro director de estrategia regional del DNP, para hablar justamente un ratico sobre la importancia estratégica de la información territorial. Paulo, Edgar, buenos días, ¿cómo están? Hola, Germán. Germán, ¿cómo estás? Hola, Edgar. Es súper chévere que estemos acá porque además me contaron fuera de cámaras que ya es una relación de larga data, entonces qué mejor que podamos estar en esta conversación muy fluida para poder conversar sobre la importancia de los datos y cómo a través de ellos podemos fortalecer los servicios de focalización territorial y de seguimiento a las políticas públicas. Muchas veces nosotros acá en Colombia y en este contexto de la globalización pensamos que hay información de todo. Y no es nada más sino sacar el celular y ya vemos información por todo lado a primera hora, pero a veces esa saturación de información es un poco engañosa, ¿no? Es decir, pensamos que hay información de todo, pero cuando vemos de cara a nuestros territorios en nuestro país, nos podemos dar cuenta que hay territorios en los que definitivamente no hay tanta data como la que quisiéramos, o por lo menos no con la oportunidad con la que necesitáramos para formular políticas públicas, es un seguimiento adecuado a estas. Por ejemplo, en algunos datos recientes del DANE nos han mostrado que en zonas dispersas el subregistro de nacimiento supera el 30% en varios territorios de nuestro país, especialmente en la ruralidad dispersa. Esto es miles de niños y niñas que pues pueden estar lejos de nuestro radar dentro de la política pública, y es un llamado también entonces a que podamos iniciar esta conversación justo sobre esa falta de datos, ¿sí? Para ustedes, ¿qué implica esa falta de datos locales para resolver los problemas públicos y para hacer un seguimiento efectivo a estos problemas? ¿Qué me pueden decir sobre lo que implica no tener datos para formular y hacer seguimiento a políticas públicas? Adelante. Dale, Pablo, que nuestro invitado. Bueno, gracias por la invitación y por este diálogo, Germán. Yo quisiera arrancar un poco con entender un poco la parte conceptual de para qué es el dato. O sea, eso me parece clave. A mí me gusta mucho una definición que se maneja a través del referente de París 21, que es lo que Colombia digamos, tiene como referente en todo su marco del Sistema Estadístico Nacional. Y es una definición que es: el dato es la fuerza motriz digamos, del ciclo de la política. O sea, ese es un elemento clave, no es solamente un elemento aislado de referencia, sino que es como el dinamizador, pero no puede quedarse en el dato en sí mismo. Entonces, esa parte conceptual, digamos, creo que es importante mencionarlo como un instrumento clave. Y lo que nosotros hemos visto es que a medida que vamos llegando más al nivel territorial, a medida que vamos bajando hasta los niveles de categorías quinta y sexta, los datos se van diluyendo en disponibilidad, en oportunidad, pero sobre todo en capacidad de generación y de uso. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que estamos viendo, pero hay mucho potencial en el territorio, hay mucho interés, pero creo que creo que es el reto máximo. El reto máximo es poder reducir la brecha y sobre todo avanzar en para qué estamos utilizando el dato, más allá de tener una referencia en un diagnóstico de manera aislada, sino ese poder motriz para transformación en política pública. Sí, de alguna manera, digamos, trabajar más allá de las aproximaciones, ¿no? O sea, digamos, lo que uno ve desde lo nacional es que finalmente pues los datos nos dan un relato de la realidad, crean unos discursos importantes, pero quizá la paradoja es que finalmente nosotros pensamos que estamos abordando cierto tipo de realidades. Cuando las medimos nos damos cuenta que no está pasando lo que estamos
queriendo que pase, pero la paradoja está en que lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, finalmente, digamos, estos debates sobre cómo construir los datos, las cadenas de valor de la información y tal, tienen que llevarnos a aprender mucho más sobre la realidad, pero no sobre la realidad que se ve acá desde Bogotá, sino sobre la realidad territorial, que creo que es algo que sí es bien interesante que pongamos sobre la mesa, ¿no? De cómo nosotros formulamos políticas públicas sobre supuestos que ya sabemos que no existen, pero lo seguimos trabajando de esa manera, ¿no? No, de acuerdo, y eso es, miren lo interesante de esto que están comentando, porque tú, Pablo, inicias comentando, no es solamente un tema de un vacío de los datos, sino que son retos que se presentan a lo largo de lo que tú me comentabas fuera de cámara, la cadena de valor de los datos, es unos desafíos no solamente en temas de recolección, de procesamiento y de uso, y esto lo uno justo a lo que nos comenta Edgar de ahí más allá del dato, el dato no es nada en sí mismo sino un número, si no se tiene un contexto, una claridad, una explicación de qué es lo que pasa, por qué pasa, de dónde viene, y para eso cobra mucho sentido, no sé cómo lo ves Edgar también, en el momento de focalizar las políticas públicas, el entender muy bien esos territorios de donde salen los datos, más allá del dato grueso de la tasa, el índice, el poder entender más allá de ese número qué es lo que pasa en los territorios, y ese vacío de información en toda la cadena de construcción del dato hasta el uso, el cómo se focaliza la información para poder formular políticas públicas mucho más adecuadas, contextualizadas con nuestros territorios, es muy importante porque, y con eso quisiera como avanzar a la segunda pregunta que les tenía, porque cuando no tenemos datos o falla algo en todo este proceso de producción del dato hasta el uso, porque también de nada nos sirve que tengamos el mejor dato si nadie lo usa, y nadie lo usa, no solamente me refiero a los tomadores de decisiones, sino también a las mismas comunidades, como decía Edgar, pero si falla algo ahí, no solamente puede llevarnos a tomar decisiones erradas de política pública, sino que el seguimiento también se quede ciego, ¿no? Ustedes cómo ven, digamos, esa importancia que tiene o esas barreras que existen en el momento de tomar decisiones cuando no hay datos. Bueno, yo creo que, retomando un poco el mensaje central que yo quería traer en este diálogo, es, digamos, cómo es la construcción, digamos, de esa cadena de valor, digamos, de los datos, y cómo es la importancia, digamos, de que la importancia del dato no es el dato en sí mismo, sino en la interpretación, en entender el territorio, y creo que ese es uno de los mayores vacíos que nosotros hemos encontrado. En la producción del dato no podemos solamente quedarnos con la fuente tradicional, porque además la fuente tradicional, ya lo sabemos, hay una brecha a nivel territorial de más del 65% en el caso de medición de ODS. Es un solo dato. O sea, no nos podemos quedar solamente con el dato tradicional, sino tenemos que tener la posibilidad de vincular la experiencia local, la voz de las personas de manera organizada. Entonces creo que hay un tema que los datos nos debe llevar finalmente a poder hacer un ejercicio de comprensión de territorio. Nosotros creemos que ahí es donde está el primer elemento, y es la conexión del dato con la comprensión y entender el territorio de manera diferenciada. Ese es un elemento clave, y eso no se puede hacer solo, sino se tiene que hacer con los diálogos y con la experiencia local. Y tercero, ese conocimiento nos debe llevar a transformaciones, y ahí es un poco la pregunta que tú hacías, Germán. Si esa cadena no está bien construida, la eficiencia en el gasto público se ve mermada. Yo solamente quisiera poner un ejemplo. Nosotros no dar los nombres de los municipios, y no lo hicimos con municipios pequeños, lo hicimos con municipios de categorías segunda y cuarta. A medida que empezamos a analizar esos instrumentos de política, planes de desarrollo, el dato empezó empezaba a diluirse. Empezábamos a encontrar que está el dato, no tiene análisis en sí mismo, y ya en la etapa de interpretación, la valoración bajaba casi a la mitad. Y en la decisión de metas, planes plurianuales y metas de resultado, al final llegaba a un 20%. Es decir, uno podría decir que en eso que vimos, el 80% de la inversión no tenía esa cadena de valor respaldada en esa evidencia, en esa transformación. Entonces eso es muy delicado para los temas de gasto público, y es un llamado que estamos haciendo, porque vamos a duplicar las transferencias. Imagínense donde el 80% de la inversión que estemos haciendo no la estamos haciendo de manera acertada y pertinente.
ese creo que es el mensaje que nosotros queremos trabajar desde los datos, desde la analítica, desde la mirada sistémica y de transformación. Claro, o sea, no solamente lleva a incurrir en ineficiencia del gasto, sino que además nos da una pauta, una orientación de conducción de ese gasto quizás hacia territorios en donde no debería llegar, digamos así, en donde en otros no se, digamos, merece un mayor esfuerzo en la inversión en estos territorios, y como no se tienen datos en estos territorios, está mal focalizada, pues está yendo la inversión hacia el otro lado, y eso entonces, digamos, ahí complementándote, Pablo, no solamente lleva a una ineficiencia del gasto, sino también puede producir inequidades y desigualdades, ¿no? Y ausencia de garantía de derechos. Y ausencia de garantía de derechos. Pero fíjense que yo descentraría un poquito la mirada sobre que el problema es el territorio. O sea, finalmente la información está allí. Okay. Digamos, hay algunos elementos claves ahí, como que somos conscientes que hay territorios invisibles para la política pública y población invisible para la política pública. Digamos, en algunos casos esa imposibilidad de contar con información precisa excluye a un montón de gente. Pero el problema no es la gente, sino yo siento que hay un elemento que es muy importante, y es las condiciones de posibilidad de la información. Bueno. Y eso parte desde la lectura que nosotros mismos hacemos desde acá. Digamos, una crítica, digamos, muy compleja a la política pública también es la forma como asumimos nosotros la técnica, ¿no? Entonces hay una cuestión de enfoque. Cuando usted define el enfoque de la política, está definiendo qué mide, Exacto. qué datos recoge, y sobre todo, que a veces es complejo, qué datos impone. Exactamente. Libretea. ¿Qué dato libretea, no? O sea, ¿usted cómo asume la pobreza entonces? ¿Y qué datos son los que importan, por ejemplo, que ahora les voy a hablar un poquito de esa experiencia en el Cañón del Micael? ¿Qué información tenemos sobre ese territorio? ¿Y cuál es la lectura que hacemos y ese metarrelato que creamos nosotros desde acá? Pero eso lo decide el policymaker. El día cero, desde que le pone un enfoque. Entonces, para mí hay como tres cosas que sí hay que, pensaría yo, descentrar la mirada un poco, porque para abordar información sustantiva que realmente trascienda en la política pública y en la garantía de derechos, en la prestación de los servicios y tal, hay una cuestión de enfoque, primero, de qué datos decido yo son los que van a crear esa realidad que voy a abordar o cómo voy a configurar el asunto público. Dos, una cuestión muy grande de percepción. Y ahí es donde me uno con lo que dices tú, esa percepción sobre el asunto público o el entendimiento del asunto público. Si yo no lo hago con el otro, jamás lo voy a entender. Si no lo hago a través de un proceso de diálogo social con la comunidad, pues tampoco lo va a entender. Y una cuestión de método también. Porque yo creo que todos los que nos hemos enfrentado, digamos, a procesos de formulación de política pública, sabemos que es un proceso de toma de decisión constante. Y usted decide los datos también. Es verdad. Hay datos que obvia. Porque hay datos que le complican la formulación de la política, y yo creo que estos espacios son propicios para decir eso también de manera abierta, ¿no? Digamos, no tanto en el deber ser de la información y tal, sino en función de que efectivamente lo que nosotros ponemos como información para las políticas públicas redunde en la gente, no en nuestra propia percepción de la realidad. Yo lo sugiero como tema allí para que lo podamos explorar y podamos ver experiencias. De acuerdo, y fíjense que no solamente esto que comenta Edgar es muy valioso, porque no es solamente un reto para nosotros desde el Estado, sino también es una tarea para las comunidades, el poder apropiar estos procesos de formulación de política pública. Si sabemos que esta política pública, sea nacional o local, está llegando a mi territorio, ¿qué es lo que está focalizando esa política pública? ¿Cuál es el enfoque que tiene, como bien lo menciona Edgar? ¿Cuáles son los recursos que se están destinando? Porque cuando nacen estas preguntas dentro de las mismas comunidades, hay una capacidad de agencia que es importante mantener activa en los territorios, en las comunidades, para hacer también ese seguimiento, incluso desde el momento en el que se está formulando la política pública y el enfoque que se está trazando para él, ¿no? Pero hay algo, y esa experiencia sí la tenemos con Pablo, de muchos años, y es que el dato tiene un valor técnico, pero también tiene un valor político y tiene un valor democrático. Y me va a permitir irme a otro ámbito, y es el ámbito, por ejemplo, de la formulación de los planes de desarrollo que
tiene, digamos, una similitud con el tema de la formulación de políticas. Nada más incómodo, y ahí sí podemos hablar vos y yo de toda la experiencia, cuando el nivel nacional llega al territorio y le da una lectura de territorio que nada tiene que ver con lo que esa gente sabe allá. ¿Sí? Entonces tú llegas con cualquier dato, el dato de empleo, el dato de población, que ese es el más complejo, y te dicen, no, pues realmente es que aquí somos más hace mucho tiempo, somos 5,000 más. Y entonces, ¿cómo vamos a decidir inversión si es que nos faltan 5,000 para poder tener una distribución adecuada del SDP? Yo no sé si usted quiera contar algo ahí, pero ese Sí, yo creo que hay un dato muy interesante y es el dato oficial y el dato real. El dato, yo creo que sí hay que tener como referente el dato oficial, pero hay que cotejarlo. Hay que cotejarlo, sobre todo para entender ese dato que está pasando en el territorio. Yo tengo casos, por ejemplo, donde en algún lugar del país el dato nacional dice, no, usted no tiene déficit de vivienda, pero la gente lo está viviendo. Claro. Y cuando uno les pregunta, dicen, no, es que aquí hemos tenido movilidades o tenemos movilidades temporales con Venezuela, por ejemplo. Pero la realidad supera al dato. Es decir, hay que tener el dato oficial, pero hay que contrastarlo también con la experiencia local y llegar a una analítica que nos cuente y seguramente es posible que nos salga un dato complementario. Yo creo que, y bueno, creo que es un poco de la última parte que vamos a hablar, pero creo que es el valor de los datos ciudadanos. Esta iniciativa que Colombia es líder a través del DANE, me parece que es uno de los temas más potentes. Yo se lo he dicho a los equipos del DANE, es la apuesta del Acuerdo de Copenhague. O sea, esa apuesta de los datos ciudadanos es muy interesante porque logra fusionar los dos mundos, el mundo de la estadística tradicional, que hay que mantenerla y hay que seguirla reforzando, pero esa no es suficiente. No es suficiente para poder entender el territorio y hacer transformaciones. Y ahí es donde entra esos diálogos de los datos que se construyen con la ciudadanía de manera organizada y vinculándonos al sistema estadístico no dejarlos de manera anárquica. Creo que ese es un paso muy importante que ya veremos. Y fíjense que justo cuando empezamos a entender la integralidad de más que el dato de la información desde esa perspectiva técnica, política y democrática, es donde nacen aún más los retos que se nos ponen a nosotros al Estado para fortalecer los procesos de formulación y de seguimiento de políticas públicas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que yo quería hacerte, Edgar, y es ¿qué acciones se han desarrollado desde el DNP para superar justamente esas barreras que hemos comentado, para complementar la información, digamos, oficial, supremamente técnica, con los servicios territoriales, con el entendimiento mucho más cercano del contexto que viven los territorios? Nosotros en los últimos años, como DNP, hemos hecho varios esfuerzos por dos cosas: por tratar de entender la heterogeneidad del territorio. Eso a veces es un discurso muy alto, ¿no? O sea, que se queda como acá, que todos reconocemos que hay un carácter diferenciado, que somos un país pluriétnico, pluricultural, pero eso como que se queda en el enunciado únicamente. Como la prosa, la retórica. La retórica chévere de la política pública, ¿no? Pero llevar eso a la realidad o convertirlo en información es el gran reto, porque eso significa entender la diferencia realmente de esos otros tipos o de poblaciones o de los mismos territorios, ¿no? Y sobre todo de sus distintas configuraciones, ¿no? De la manera como Colombia, por ejemplo, está organizado de manera departamental, pero tiene una lógica subregional que usted tiene que entender para llegarle. Y eso hace parte del proceso de construir la información y de construir el dato y el análisis de la política pública. Eso en primera instancia. Entonces ahora mismo, pues digamos, hicimos una aproximación a las tipologías municipales y departamentales, que parece interesante, es un buen esfuerzo, digamos, un esfuerzo inicial por entender el territorio más allá de las categorías tradicionales, ¿no? Que se trae tanto en el régimen municipal como departamental. Entonces es un ejercicio, digamos, que a mi modo de ver para empezar está bien. Pero, digamos, recientemente hemos nosotros avanzado en la consolidación de unos pactos territoriales. Ese como documento, digamos, de planificación regional nos ha funcionado muy bien. Y nos ha llevado también a reflexionar sobre cuál era el diagnóstico. Aquí puedo hablar de la experiencia de Cauca, por ejemplo. ¿Cuál era el diagnóstico que teníamos del departamento del Cauca? ¿No es cierto? Y llegar con ese mismo diagnóstico, la misma gente nos lo decía cuando empezamos a debatirlo. Decían, pues ustedes van a hacer lo mismo de los 4 pactos anteriores que hemos firmado con otros gobiernos. ¿Cuál era el valor diferencial?
tratar de buscar la información realmente de esas comunidades, de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de las comunidades campesinas, cómo entendían ellos el asunto público. Y entonces aquí, y con eso digamos, doy el traste para que de pronto podamos debatirlo, nuestro supuesto fue a mayor información y mayor capacidad de análisis territorial, mayor capacidad de agenciamiento dentro del proceso. Llámese un pacto territorial, llámese una política pública, llámese proyecto, lo que usted quiera. Y sobre todo algo muy importante, es si hay mayor capacidad de agenciamiento de la formulación, por supuesto hay apropiación de la política. De acuerdo. Es que lo que nos jugamos es esto, por eso yo digo que hay que salir no solo del tema de lo técnico, ¿no es cierto?, del dato, por el dato y la estadística, sino también pensar que aquí hay un proceso político en el medio y que hay un proceso democrático. Son políticas, no en abstracto, son políticas públicas, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo nosotros, entender el territorio de una manera diferente, pero dialógica. Exacto. O sea, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a formular unas acciones, hagámosle, pero hagámoslo en conjunto y tratando de ponernos del otro lado, ¿no? Las estadísticas las llevamos y eso, todo está sobrediagnosticado en este país. Yo creo que, ¿cuántos años llevamos nosotros haciendo diagnósticos? Muchos, ¿no? Eso, De diagnóstico en diagnóstico, eso es verdad. Sí, datos Ajá. hay. El tema es cómo eso realmente se territorializa en función de la gente, creo yo. Lo dejaría ahí. No, y es una cuestión, en efecto, de método, ¿no? De cómo desde el método Exacto. se estructuran esas formas de diagnosticar y de entender los territorios, porque también es muy legítimo, pues desde las comunidades, el tener esa prevención sobre el Estado cuando se acerca a hacer un plan, un pacto, un programa, porque pareciera que fueran como ese recetario, ese formato que aplica para todos los territorios del país, y eso obviamente impacta sobre lo que tú decías, Edgar, y es todo menos eso lo que debe hacerse, porque los territorios son tan diversos, tan particulares, que no puede ser una receta que yo aplico de manera uniforme para todo. Por supuesto, debe haber algunas variables seguramente que pueden ser replicables, escalables en los distintos territorios, pero sin perder esa riqueza del contexto y la particularidad de los territorios. No sé, Pablo, si nos quieres comentar algo de lo que está comentando Edgar. No, bueno, digamos, yo creo que muy en la línea, yo creo que hay muchos esfuerzos que hacemos como Naciones Unidas, no de esa manera aislada, siempre lo trabajamos de manera articulada a nivel nacional y territorial. Yo creo que hay 3 pilares claves, digamos, para este ejercicio que venimos promoviendo. Uno, capacidades. O sea, este es un tema de capacidades, pero no solamente institucionales, sino multiactor. Eso es una cosa que nosotros hemos trabajado y es que vamos a empezar a hacer el ejercicio con los consejos, aparte con la alcaldía, aparte con las organizaciones, tiene que ser un ejercicio multiactor. Y particularmente es un hecho exitoso que hemos trabajado, hemos inclusive trabajado con DNP, con la Universidad Externado, con diferentes actores, con la Federación de Municipios. Nosotros tenemos que romper esos hilos de trabajo y las experiencias que hemos tenido cuando empezamos esos ejercicios están como en los bandos, pero al final de los eventos están en un diálogo. O sea, ese es el primer elemento, capacidades en términos de producción, de uso, de transformación. Segundo, herramientas. Hay que generar herramientas a nivel nacional, local. Hay que seguir avanzando en términos de seguir avanzando en esas estadísticas tradicionales. No podemos llegar a seguir sin dejar hacer censos, registros administrativos, las estadísticas vitales, ahorita que va a salir la ENS, eso hay que seguirlo trabajando, pero sin duda hay que hacer otras herramientas, hay que hacer herramientas como las que promovemos de generación de datos, ahorita lo que estamos trabajando con datos basados en ciudadanía con el DANE, pero temas como los que se están haciendo con DNP y otras entidades como el portal de Terridata. Es decir, tener la información disponible abierta. Me parece, hay varias de las aplicaciones que hemos venido trabajando como Trias Poblacional Territorial, ASP, que trabajamos con la Mesa de Población. Eso hay que llevarlo al nivel local y tenerlo constantemente actualizado. Y sin duda hay que incursionar de manera fuerte en nuevas tecnologías. Inteligencia artificial, recoger la voz de la ciudadanía. Estas herramientas permitirían abrir la posibilidad de que todas las personas participen, no una muestra. O sea, el ideal es que todas las personas puedan participar porque todas las voces son importantes. Pero el tercer pilar sin duda es la incidencia política. Un poco lo que decía Edgar, es decir, de nada vale tener capacidad,
tener los datos, hacer bien nuestra prestación de servicio, sino hacemos transformación. Y la transformación se hace con políticas, con seguimiento, y yo creo que aquí la referencia de la Agenda 2030 de los ODS es un tema muy importante porque es un referente global de transformación. Y creo que esos serían como los 3 pilares que nosotros movilizamos a través de plataformas multisector y multinivel. Eso es como la apuesta. Alrededor de esos 3 pilares que nos estás comentando, me parece muy poderoso esto que, miren lo interesante, como estos mensajes, estos llamados se repiten de episodio en episodio, aunque estemos hablando de temas completamente distintos. Entonces estaba contando, por ejemplo, fuera de cámara a Pablo y a Edgar que tuvimos una conversación con el viceministro de Asuntos Multilaterales y nos comentaba también algo. Llegábamos a la misma situación, entender el contexto, que las comunidades se apropien de los procesos de política pública y que estos procesos de política pública, al ser públicos, como nos dice Edgar, pues implica también, como dice Pablo, un esfuerzo multiactor. Entonces, de todas las maneras estamos llegando a esas mismas variables o características, y yo creo que ese también es un llamado a que, al ser tan constantes, persistentes, debemos abordarlas, ¿sí? Y me pareció muy interesante esto que comentabas, Pablo, porque justo era la otra pregunta que te iba a hacer. Comentabas el triage poblacional. Si nos pudieras comentar o ahondar en alguno de estos casos que se tengan en la mente, de estas innovaciones que has visto en estos contextos complejos, no sé, censos experimentales, temas de inteligencia artificial, ahorita que hablabas de tecnología, y a partir, digamos, de ese ejemplo pudiéramos conversar un poco más sobre estas soluciones, porque de nada nos sirve quedarnos en la dificultad, en la barrera, sino el poder ver también esas otras soluciones. Creo que es importante. Yo resaltaría 2, Germán. Una, esta que promovemos con el DNP, que me parece fantástica a partir del portal de Terridata. Y es triage poblacional territorial, parte de un call de innovación que se hizo a nivel mundial. Y lo que encontramos con encuestas que se hicieron con mandatarios y mandatarias locales es que el dato, eso se lo dejan ahí como para el que se por tomar en la semana, el del CISBEN saca el dato, eso es problema de planeación. Pero cuando vimos el poder del dato, ¿dónde lo encontramos? En la comparación. Es decir, que un alcalde o una alcaldesa diga, oye, mi tasa de mortalidad, mi razón de mortalidad materna está en tanto, pero ¿cómo está mi vecino? Cuando ellos empiezan a compararse con su vecino, con el departamento de la nación, les da un llamado a decir dónde estoy ubicado. Entonces, triage poblacional me parece muy interesante porque ya trabaja casi 30 indicadores comparados, te da una aproximación y una orientación para que el dato no quede solamente como un dato de referencia, sino cómo utilizarlo. Entonces, me parece que ese es un ejercicio muy interesante que hay que seguir profundizando. Y segundo, que ese ejercicio viene avanzando en un mensaje, ya que hablabas del viceministro Jaramillo. Nosotros tenemos brechas diferenciadas de poblaciones. Nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de poblaciones étnicas, tenemos que trabajar mucho el de poblaciones diversas, el de la localización de la población, pero también de personas con discapacidad. Dentro de estas disponibilidades de datos hay grupos y áreas poblacionales que tienen una brecha. Y segundo tema que yo recomendaría, digamos, dentro de la experiencia que tuvimos, es una experiencia que se llama ECO, recogiendo los testimonios de las personas, no simplemente el dolor no tengo agua, sino que nos cuentes esa historia. Nosotros recogíamos, eso lo hicimos, ya lo hemos hecho en varios territorios, en Tunja, en Medellín, lo trabajamos también para el Plan Nacional de Desarrollo, y pudimos recoger desde los testimonios de la gente, entender dónde está el dolor de las situaciones, las causas, pero sobre todo entender sistémicamente desde los ODS qué es lo que está pasando en el territorio. Entonces es una herramienta que fue bastante útil y que recomendaría que pudiéramos poder seguir evolucionando en otros aspectos, porque además conecta con temas de democracia participativa, no solamente con las pocas personas que a veces van a los encuentros de participación ciudadana. Ya. No, y fuera de cámaras también hablábamos en el espacio preparatorio de esta conversación sobre este salto triple, la analogía del salto triple de la participación activa de las comunidades combinada con esta innovación social. Y ya, digamos, cerrando esta conversación cortica pero bien valiosa, quería plantearte esta pregunta, Edgar, y es: ¿qué llamados o qué mensajes tú le harías a un formulador de política pública en nuestros territorios
que necesita entender la complejidad del territorio, pero quizá no tiene la suficiente capacidad institucional para poder estar en el plano ideal de tengo el dinero, tengo la capacidad de capturar los datos. ¿Qué llamado le harías a un formulador de política pública en estos contextos para fortalecer la focalización territorial de las políticas que está formulando? Yo partiría de un solo supuesto, y es que de alguna manera lograr una adecuada territorialización del dato pues presupone ponerlo siempre en clave la población. Y charlar es gratis, ¿no? Es decir, donde uno ve que hay procesos de formulación de política exitosos, donde uno se sienta con la gente, habla, abre el debate, es capaz como técnico, si le estamos hablando de los formuladores, no solo los del territorio, sino los de acá también, y los de todos, nuestro ámbito de profesionales de desarrollo, si uno habla desde ahí, también es decir, estar abierto al disenso, en la misma información, valorar lo cual y esa lectura de realidad que nos permite hablar con la gente, aterrizar el dato, porque también hay un supuesto ahí importante, y es que nosotros nos jugamos acá, si realmente le apostamos a un país con autonomía territorial, descentralizado y tal, el poder está en la información. El punto de llegada, que sería para mí perfecto, es que nosotros no tengamos que llevar las herramientas para construir el relato, sino que los relatos estén construidos en el territorio, que sean ellos quienes entiendan su propio conocimiento y su información, y más bien nosotros aproximarnos, ¿no es cierto?, a ese relato que construir, o el que es real, ¿no? Porque mientras nosotros sigamos leyendo la realidad desde acá, difícilmente vamos a tener una posibilidad de eficiencia o de efectividad en las políticas. Siempre las dos realidades no van a casar, difícilmente van a casar, ¿no? Entonces, ojalá, digamos, tal vez nosotros alcanzaremos a verlo o no, pero sí los relatos y ese empoderamiento de la ciudadanía sobre el conocimiento y la información permita es que ellos mismos construyan su relato, no la ficha de nosotros. El uso. Si no se usa esa información, de acuerdo, digamos, se pierde todo el esfuerzo que hay detrás para lograr esa captura de la información, lo que hablábamos también. El uso no solo técnico, de acuerdo, claro, de las comunidades de política, claro. O sea, no hay incidencia si no hay información. Ese es el verdadero empoderamiento, a mi modo de ver, de lo que estamos buscando con la información y el conocimiento. Fíjate que con esto que terminas diciendo, se me viene a la mente algo que nosotros tuvimos que realizar digamos, un reto dentro de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Nosotros dentro de la dirección tenemos a cargo el seguimiento del acuerdo final de paz. Y obviamente desde las comunidades, por los rezagos importantes que se tienen en la implementación del acuerdo de paz desde 2016, pues también había una prevención de las comunidades cuando uno les llevaba, mire, es que acá está el sistema, tiene estos datos, tiene estos indicadores, y la gente veía el tacómetro de X punto del acuerdo de paz y decía, esto a mí no me representa, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Pero cuando les decíamos, esta información está puesta a su disposición para fortalecer su capacidad de incidencia, no es para que trague entero, ni mucho menos, sino por el contrario, para que con esa información también pueda tomar decisiones, porque muchas veces pensamos que los tomadores de decisiones son solamente acá la gente de corbata muy tranquila y cómoda desde el puesto, sino que desde las propias comunidades, en sus roles de incidencia comunitaria y política, en los consejos territoriales y demás, pues pueden fortalecer también los procesos de seguimiento, de control, en este caso, por ejemplo, que les comentaba del acuerdo de paz, y ahí fue disruptivo, hubo un cambio, digamos, en la pelota, porque entonces ya las comunidades eran mucho más receptivas a recibir, digamos, esta información que estaba puesta en disposición. No sé si, Pablo, quieras también terminar con algún llamado final en esta conversación. Yo recordaría un poco también lo que decías, a mí me gusta resumirlo con un término que yo llamo el 3D, que es datos, democracia y desarrollo. O sea, si uno logra tener esos tres elementos conjugados, digamos, de producción de datos con la vinculación de la ciudadanía, de lectura de territorio, vinculado en democracia donde podemos hacer incidencia, segurísimo, esa mezcla puede llevarnos a un desarrollo sostenible colectivo. Eso me parece que ese es como un resumen que yo quisiera hacer, y un llamado que uno pudiera hacer
en esa pregunta que tú haces a mandatarios y mandatarias locales. Es decir, esta apuesta es ganadora. Esta apuesta es ganadora, es una apuesta que te da gobernabilidad y gobernanza a nivel territorial, y sin duda vas a tener un éxito mayor. Ese yo creo que es, y cumplir tus funciones. Yo creo que ese sería como el mensaje final. Que las políticas también son flexibles, es decir, en la misma implementación ya estamos a unos años de haber iniciado los gobiernos locales, pero eso no significa que entonces un gobernador, un alcalde no pueda hacer un alto en el camino y escuchar a las comunidades para fortalecer sus políticas públicas. Con eso entonces quisiera cerrar esta conversación muy corta pero bien sustanciosa. Gracias Paulo, gracias Edgar por este espacio tan importante, en donde pues creo que fue evidente que los datos, más allá de un tema técnico, es un tema de justicia social. Entonces, agradecerles este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio de este video podcast de Vivencias con Voz Propia. Les damos un saludo.